tocarnos también. Hemos cantado, hemos ofrendado nuestras alabanzas a ti, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor, derrames una tremenda bendición con tu palabra, como rocío en nuestra vida. Predícanos, Señor, por favor, enséñanos. Que esta palabra quede en nuestro corazón y que podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida. Sí, te lo pedimos, oh Dios. Te adoramos, Señor. Bendito, Señor. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, gloria al Señor Jesús. La paz del Señor para todos, Dios les bendiga. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, bienvenidos también a oír la palabra del Señor. Vamos a leer en San Juan, capítulo 16, versículo 7. Amén. Juan, Evangelio de nuestro Señor Jesús, según Juan, capítulo 16, versículo 7. Gloria al Señor Jesús. Juan 16, 7. Gloria a Jesús. ¿Están todos ubicados? Ok, vamos entonces a leer. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. El 9, de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Siéntese, por favor, tengan la bondad. Vamos hoy entonces a iniciar la obra del Espíritu Santo como tal. Y usted me dirá, pero entonces las enseñanzas anteriores del Espíritu Santo era una antesala, un preámbulo de lo que en sí es el Espíritu Santo. Les estábamos enseñando lo que es el Espíritu Santo y los símbolos del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo y quién era el Espíritu Santo o quién es. Pero ahora vamos a empezar a mirar detalladamente la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo es desde que inicia con el pecador hasta que se lo lleva al cielo. Amén. Bonita esa obra, ¿cierto? Sí, Señor. ¿Desde que qué? Yo quiero que aprendamos esa frase. ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? Desde que trata con el pecador. Desde que inicia con el pecador, desde que trata con él, ¿cierto? Hasta que se lleva al cielo. Amén. Qué bendición. Amén. Y nosotros éramos, o estábamos en ese grupito. Así que el primer temario de la obra del Espíritu Santo es: el Espíritu Santo nos ¿qué? Nos convence. De pecado. Bueno, en este caso hoy vamos a mirar de pecado, porque hay tres: nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero para no extendernos tanto, entonces hoy vamos a mirar solamente de pecado. Pero el primer temario en sí es: el Espíritu Santo nos convence. Amén. ¿Listo? Ahí inicia la obra del Espíritu Santo en el pecador.
El Espíritu Santo nos convence. Y entonces nos corresponde hoy a ¿qué nos convence? De pecado. ¿Qué es convencer? ¿Qué nos dice ahí la Filmina? ¿Qué es convencer? Reducir con argumentos o pruebas a alguien de una verdad. Ok. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, este libro es la Biblia, o la palabra de Dios, o las Sagradas Escrituras, dentro del grupo hay alguien que dice, eso no es verdad. Sí, señor. Ese libro que usted tiene ahí es de Gabriel García Márquez. Sí, señor. Oh, y entonces, ¿qué hago yo? Convencerlo, tratar de que mis argumentos, mi enseñanza de esto que le estoy diciendo, que es la Biblia o la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, no es un libro de Gabriel García Márquez, sino que es en verdad la Biblia. Amén. Y entonces yo tengo que ir donde está la persona y decirle, mire, esta es la palabra de Dios. Aquí no hay escrito de Gabriel García Márquez. Mire aquí el Salmo 1 lo que dice. Mire en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire Apocalipsis y le estoy mostrando. Mire, la Biblia tiene 66 libros. El libro más largo de la Biblia es los Salmos. Y así y empiezo yo a ¿qué? A darle argumentos para que esa persona que no cree se convence. Esa es la palabra, se convenza. Así que el Espíritu Santo, eso fue lo que hizo en nosotros. ¿No ha escuchado usted esa frase? Se metió a los evangélicos y allá le lavaron el cerebro. Allá el pastor lo convenció. Es que allá lo obligan a diezmar, lo obligan a vestirse así. Es que allá no es el pastor, no es la persona que está en la portería, no es el diácono, no es el que mejor predica en la iglesia. ¿Es quién? El Espíritu Santo, quien nos convenció que éramos ¿qué? Pecadores. Amén. En primer lugar, que éramos pecadores. Ahora, ¿qué es pecado? Si vamos a hablar de que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, ¿qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Transgresión de la ley de Dios. Eso es pecado. Y entonces usted me dice, ¿qué es transgresión? Voy a ponerle un ejemplo común, sencillo. No estamos en una escuela bíblica. Amén. Usted va en su carro, en su automóvil, y aunque de pronto yo creo que un 90 y pico % de las personas no estudiamos bien el manual ni nos sabemos exactamente las reglas de tránsito, ¿cierto? Las señales. Eso ahí de pasadita en el computador, los que lo hicimos, y bueno, pasamos, pero eso es muy largo. Eso son muchas señales de tránsito. Y hay señales amarillas que significan para una cosa, hay señales verdes, hay señalización naranja, y uno dice, wow, ¿y esto por qué tanta cosa? Pero el tránsito de ese país o de esa ciudad se inventó todas esas señalizaciones para evitar ¿qué? Problemas, accidentes, muertes. Entonces, sin embargo, aunque usted no estudió, yo no estudié mucho, pero yo sé que si allá en esa avenida que voy a atravesar, voy por mi carril, pero allá viene una avenida importante, hay un semáforo, hay una luz, entonces yo ya sé que el color verde es para seguir derecho, pero si me cambia a amarillo y estoy un poco retirado, es para prevenir. Entonces el amarillo me está diciendo, voy a cambiar, pilas, o pasas o te quedas, decídete. Y entonces te quedas porque de pronto otro loco viene y me atropella. Entonces voy frenando y espero más bien a que cambie a verde. El amarillo me indica precaución y el rojo que me indica pare obligatoriamente. Pero si yo me paso el semáforo en rojo, yo miro para allá, no viene nadie, miro para allá, no viene nadie, esto no hay nada, y me paso el semáforo en rojo. ¿Qué estoy haciendo? Transgrediendo ¿qué? Una ley.
Puede ser que no haya un policía por ahí y me lo pasé en rojo y no pasó nada, pero en cierta forma transgredí la ley. Sin embargo, no hay un policía, pero hay una cámara, el ticket me llega a la casa. Sí, señor. Pero hoy me están cobrando $180 de multa. ¿Pero por qué? Ahí está la foto, ahí está mi carro, ahí está la placa. ¿Con quién peleo? Claro. Transgredí la ley. Así que todos los seres humanos, cuando nacimos en el estado de la inocencia. Pero a medida que nos fuimos creciendo, que fuimos levantándonos y empezamos a ser unos adolescentes, empezó el estado de la conciencia, conocimiento. Entonces ya sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Cuando bebé o cuando niño no lo sabía, aunque de pronto lo hacía, pero no lo sabía. Pero cuando ya estaba con el estado de la conciencia, empecé a ¿qué? A hacer lo malo y a transgredir ¿qué? La ley de Dios. A ofender a Dios, a ofender a otras personas. Y eso empezó a ¿qué? A llenar mi vida de pecado y de maldad. Y entonces me fui creciendo más y ya fui un joven y entonces ya quería estar con una mujer, a perder mi virginidad, o la señorita a perder su virginidad, y entonces tuvo relaciones antes del matrimonio y eso se llama adulterar o fornicar. Y entonces empezó de pronto la persona a decir mentiras, y entonces empezó el otro a robar, y entonces empezó el otro a engañar, y empezó el hombre o la persona a llenarse de ¿qué? De pecado, de transgresión, transgresión tras transgresión. ¿Y qué pasó? Ese vaso empezó a llenarse de maldad. Amén. 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 ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ustedes están llenos de maldad, ustedes están llenos de inmundicia, ustedes están llenos de pecado. Los voy a convencer que ustedes son pecadores. Amén. Porque también usted ha escuchado eso, ¿cierto? Yo no necesito de Dios. Yo no mato, yo no robo, yo no hago daño, yo soy un ciudadano, yo antes doy limosna, yo hago esto, lo otro. Pero somos pecadores innatos. Amén. Ofendemos a Dios en pensamiento, en palabras, en conducta, en hechos. Y por lo tanto, el único que nos puede convencer a nosotros es el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. ¿Está entendible? Amén. Si me tienen alguna pregunta, me avisan, para decirle al pastor que la responda. Nos ha convencido del pecado de ¿qué? La incredulidad. Oiga, aquí yo quiero ya meterme un poquito más a fondo, porque hemos visto muchos pecados, pues les he dicho un poco de pecados, pero aquí el Espíritu Santo lo que quiere enfocar algo es de la incredulidad, o sea, un pecado en especial. Si el Espíritu Santo nos convenció de este pecado de la incredulidad, hermano, todos los pecados se van abajo. Amén. Es como la incredulidad, es como la base, como una piedra, como la base principal de un edificio, las columnas. Y si rompe ese pecado de la incredulidad, se va abajo todo el castillo de pecado y de maldad. Amén. Entonces, por eso lo vamos a mirar bien clarito para que entendamos ello. Ahora, ¿qué es incredulidad? Ayúdeme. Afrenta directa a la veracidad divina. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Pero el 19 le dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está dando la respuesta del Salmo 14, el 19. Pablo el apóstol escribe a los romanos porque la pregunta es, bueno, y los que antes del evangelio, o a los que nunca les llegó el evangelio, ¿será que se salvan o no se salvan? Porque nadie les habló de que hay un Dios, de que el Señor vino, murió, o antes del Señor Jesús, los que vivían lejos de Israel, que no tenían los pactos de Dios, entonces esas naciones se salvan, se condenan. Pablo lo está diciendo claramente, que la deidad de Dios se hace claramente visible por todas las cosas que vemos desde la creación del mundo. Así que no hay excusa, dice el apóstol, para no creer en esa deidad. Amén.
Amén, amén. No tienen excusa. Cada pueblo tenía su propia ley, pero dentro de nuestra conciencia el Señor nos puso el conocimiento de la veracidad de Dios. Todos. El ateo se hizo ateo, no nació ateo. Él nació como un bebé igual que nosotros y creyó en un ser supremo, porque Dios nos puso ese chip a todo el mundo. Desde que usted empieza a mirar el sol, la luna, las estrellas, el agua, todo lo que funciona, y es como por arte de magia, uno dice, wow, esto ¿quién lo hizo? Esto sería que se formó de una explosión de la nada, de un Big Bang, esto de una evolución, ¿qué fue lo que pasó? Pero hay algo ahí dentro de nosotros que nos dice, no, hay una mano poderosa, invisible, sobrenatural, grande, majestuosa y sabia que inventó todo esto. Señor, amén. Pero el pecado nos hace ¿qué? Rechazar ello. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace la incredulidad. Porque si miramos entonces que la incredulidad es la afrenta directa a la veracidad divina, es no aceptar. No acepto la veracidad de Dios. No, me niego a aceptarlo. Eso es incredulidad. Me niego a aceptarlo, como cuando el Señor fue al pueblo de él y se aterró. Hizo poquitos milagros y en otros pueblos, en otras ciudades, wow, eso hacía de todo. Sanaba leproso, levantaba paralíticos, resucitaba muertos, de todo, hermano. Y llega a su pueblo y él mismo se admiró. Sí, Señor. Qué incredulidad tan tremenda, ¿cierto? Amén, amén. Y no pudo, dice la Biblia, y no pudo. Sí, Señor. No porque él no pudiera de ese verbo poder, de su fuerza, sino que los milagros se actúan es por medio de la fe. Amén. El Señor quería hacerles el favor, pero si la persona no cree, ay, ya no se puede hacer nada. Entonces afrentaban la veracidad. El hijo del carpintero, el que jugaba conmigo allá a las canicas, el que nos escondíamos cuando teníamos 8 o 9 años y hasta yo por ahí lo empujé y todo eso y jugábamos por allí. Y ese muchacho ¿quién es quién? ¿Y qué hace qué? ¡No! Y no pudo hacer absolutamente nada. Sí, Señor, amén. Eso se llama incredulidad. Amén. Así que la incredulidad, ¿qué atrae? La ira. Oiga, Dios mío. Ojo con eso. Tenemos que creer en Dios. Amén. Y creerle a Dios. Amén. Porque si no, atrae, es un imán. La incredulidad es un imán, atrae la ira de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Vida eterna. Vida eterna, pero el que rehúsa, oiga, me gusta esta palabra que usa el escritor. ¿El que qué? Rehúsa. ¿Qué es rehusar? El que se niega, ¿cierto? El que le lleva la contraria a alguien. Y es que hay personas bien tercas. Amén. ¿Sí o no? Amén. Me dice, mire, ese color es gris. No sé qué tono de gris es, pero es gris. ¿Cuál gris? Eso es verde. Sí, Señor. No, es gris y tal. ¿Cuál gris? Que es negro. Eso tira como azul. Y la gente es terca. ¿Cierto? Hay gente terca. Sí, Señor. Me acuerdo de alguien que me comentó así como un chiste, que las iban pasando por en nuestro país se llaman hamacas. Y esos son unos puentes, pero son muy endebles, eso se mueve para lado y lado, y la quebrada o el río abajo. Y resulta que eso empezó a moverse mucho y iban dos, la señora y el esposo, y la señora llegó y se cayó al río. Y entonces se fue corriendo, del susto pasó ese puentecito allí colgante y se fue río arriba. Y entonces unos señores que vieron, le dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Yo vi que algo cayó y usted lo está buscando. Sí, mi señora que cayó, se cayó al río.
¿Y usted por qué la está buscando arriba, arriba? Tiene que buscarla arriba, abajo. Y no es que es tan terca que le lleva la contraria al río. Es tan terca mi señora que le lleva la contraria, entonces tengo que buscarla arriba, arriba. Así hay gente tan terca. Ni Dios existe, Dios es real, Él vive en nuestro ser, Él puede sanarte, Él puede hacer cosas extraordinarias, Él fue el que creó este universo, esto es aquello y es lo otro. ¿Qué cuento de Dios? No, Dios, yo no necesito de Dios, yo tengo a Dios en mi forma de verlo, yo creo en Dios pero a mi manera, y hay una incredulidad, pero tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús para ser salvo. No, eso yo no creo en ese cuento. Y entonces hay una terquedad, hay una incredulidad, se rehúsan ¿a qué? A creer en el Hijo. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá ¿qué? Oiga, la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí se lo puse más grandecito, la ira de Dios. Santo Cristo. Esa ira se va a manifestar en la resurrección de los muertos incrédulos. La incredulidad atrae, ¿qué más? La muerte en pecado. Este es otro punto bien interesante. ¿Qué nos dice Juan 8:24? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Ahí están. En vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, que yo existo, que yo soy Dios, que yo soy el pan de vida, que yo soy la luz del mundo, que yo soy la sal de la tierra, que yo soy el Dios todopoderoso, que yo soy antes de Abraham, en vuestros pecados moriréis. Así que la incredulidad es un pecado gravísimo, muy grave, uno de los pecados más graves que Dios detesta de la humanidad, es la incredulidad. Sí, Señor. Tremendo. Amén. Así que cuidado con la incredulidad, porque eso atrae, no solamente atrae la ira de Dios, sino que también atrae la muerte. El que se rehúsa a creer, el que es terco, el que dice no y no y no y no, yo vivo mi manera como yo quiera, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues déjeme decirle que eso sí se puede hacer, viva como quiera, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a morir en qué? En sus pecados. Sí, Señor. Ese es el problema, que va a traer un resultado atroz. La incredulidad desagrada al Señor. Amén. Otro puntico, bueno, ahí me quedó muy negro la letra. Hebreos 11:6, pero todos no sabemos el texto, algunos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oh, gloria al Señor Jesús. Pero sin fe, o sea, recuerden que la incredulidad es lo antónimo, es lo contrario de la fe o de la creencia. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. El que es incrédulo desagrada al Señor. Dios como que le da esa impaciencia, esa ira contra esa persona. Dios lo sana, Dios lo bendice, Dios lo favorece, Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo ayuda, pero ¿qué? No cree en ese Dios maravilloso. Y le hablan de Dios y le hablan de Dios, pero esa persona se rehúsa a creer, así que ya el Señor está desagradado con esa persona. Sí, Señor, amén. ¿Por qué es abominable el pecado de incredulidad? Lo que yo les decía ahora ratico, la incredulidad es uno de los pecados más abominables para el Señor, porque hay como una clasificación de pecados que el Señor detesta, ¿sí? El pecado es pecado como tal, Sí, Señor. y todas las clases de pecado pues es pecado, pero hay unos pecados que son graves para el Señor. Es tanto así, está clasificado tanto así que el que blasfema contra el Espíritu Santo ya al infierno. Sí, Señor. Así después a los años se arrepienta. Esos sacerdotes y esos fariseos
Ya se condenaron en ese instante. Cuando le dijeron al Señor que Él echaba al demonio por el príncipe de los demonios, le dijeron que Él era Belcebú. Entonces les dice, ahí les dice ya la sentencia. Ya se habían condenado. Esas palabras lo condenaron. Todo pecado es perdonado en la tierra, menos la blasfemia, porque Él es el Espíritu Santo. Amén. Estaban pecando contra el Espíritu Santo. ¿Y a quién le estaban hablando? Al Señor Jesús. Así que la incredulidad es uno de los pecados que más el Señor abomina. Dentro de muchos pecados, ahí está clasificado este. Vamos a mirarlo entonces. ¿Por qué es abominable el pecado de la incredulidad? ¿Porque qué? Porque es una barrera que impide la obra de Dios. Oiga, es un muro, es una barrera, es algo que no deja crecer, que no deja florecer. Miren lo que dice, lo que yo les decía en minutos anteriores, Marcos 6:5, y no pudo hacer allí, miren lo que yo les decía, la palabra poder. Oiga, pero si el Señor no puede con todo, ¿qué pasó ahí? Lo que les explicaba, y no pudo. Claro, Él puede hacerlo todo. ¿Usted no cree que Él puede salvar a toda la humanidad? Él hace todo el mundo salvo. Sí, Señor. Si los pone a andar. Claro, pero Él nos dejó a libre albedrío. Dios no quiere robots en el cielo. Sí, Señor. Amén. Porque para eso Él se hubiera inventado los robots y lo adoran y también allá tiene ángeles que lo adoran y lo glorifican, pero tanto así que allá también los dejó en libre albedrío. Por eso el lucero, Satanás se convirtió allí en un ángel caído. ¿Por qué? Porque se rebeló, porque lo dejó a libre albedrío y los ángeles escogieron. De igual manera el ser humano es lo mismo, nos dejó a un libre albedrío. Si usted se quiere salvar, ya Dios le dio el regalo, acéptelo. Amén. Pero si no se quiere salvar, rechácelo. Es Dios el que dejó ese libre albedrío. Pero en este caso, pues Él no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, al que le creyó más o menos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, mire la palabra. No pudo y él mismo estaba asombrado. ¡Wow! ¿De qué? De la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así que este pecado de incredulidad impide que la obra de Dios siga su marcha. Amén, amén. Por ahí el apóstol Pablo también tuvo un encontrón con un mago, Elimas llamaba, ¿te acordás? Y le estaba enseñando a un gran hombre, era como un rey de una provincia, de algo así, y entonces Elimas el mago lo estaba estorbando al apóstol. Las fuerzas del mal. ¿Y qué hace el hombre de Dios? Lo reprende. Amén. Y le dice, vas a salir ciego en este momento. Y llegó ceguera y buscaba la salida. Dice que empezó a palpar buscando la salida. ¿Por qué? Porque el apóstol lo reprendió. ¿Qué estaba haciendo Elimas el mago? Estorbando la obra de Dios, haciendo de que no creyese el que ya estaba abriendo el corazón a la palabra para arrepentirse. Así que esto impide la obra del Señor, la incredulidad. Debemos de tener muy en cuenta este punto para que nosotros podamos reprender las obras del enemigo. Amén, amén. Si hay alguien que quiera estorbar, hay alguien que no cree, es necesario clamar al cielo y decir, Señor, rompe cadenas de incredulidad, porque necesitamos que tú te glorifiques. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, aleluya. Digamos, ¿qué más hace? ¿Por qué es abominable? Porque hace que los creyentes, ¿qué? Se aparten del Señor. Y eso es más tenaz, más tremendo. Uno haber creído en el Señor y después apartarse. Negar, decir que ya no necesita del Señor. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Malo. ¿De qué?
Oiga, ahí está la palabra. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que Dios nos guarde, mis hermanos amados. Cójase de la mano del Señor. No importa lo que venga. Si viene persecución, hermano, lo van a matar. No, ya no le venden comida. No le dejan tanquear el carro, tiene que irse a pie. Está con su niño llorando y le está diciendo: le vendemos pero si hace esto, le vendemos pero si niega a ese tal Jesús, le vendemos pero si se mete a la religión del Estado. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a apartar? ¿Va a dejar de creer en ese Dios? ¿O vamos a ser como esas personas que se aferraban en la antigüedad? El rey, el emperador les decía: si niegan a ese Jesús, les dejo libres y no les suelto los leones. Y la gente en el Coliseo gritaba porque era un espectáculo que los evangélicos los tiraran a los leones para que los devoraran. Pero ellos decían: en Dios hemos confiado, en Él hemos creído, y nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada ni nada, porque Jesús es mi todo. O sea, se aferraron tanto a esa fe que a pesar de que los torturaban y los miraban como sus padres o sus hijos los mataban, ellos seguían creyendo en el Señor. Este cuerpo un día se va a deshacer, pero el alma le pertenece a mi Señor. Un día el Señor me levantará del polvo de la tierra y no importa lo que me hagan, si me queman en la hoguera, si me meten lo que hagan conmigo, pero yo sé que está ahí con mi Dios. Yo sé que esta fe nadie me la puede quitar. Eso se llama creer. Sí, Señor. Pero no falta el débil, no falta el que tiene el corazón malo, que se aparta del Señor por la incredulidad, porque dejó de buscar de Dios, porque la fe empezó a menguarle, la fe se empezó a morir poco a poco, porque los problemas, las dificultades, los inconvenientes y tantas cosas hicieron que esa persona empezara a flaquear. Pero los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y cada vez que usted tenga espacio para orar, pídale eso al Señor: Señor, auméntame la fe, porque entre más días los tiempos son más peligrosos. Va a venir más cosas feas y sucias para este mundo, pero auméntame la fe para yo seguir creyendo en ti por encima de cualquier cosa, Señor Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Esto tiene que quebrarse, hermano. Sí, amén. Usted tiene que estar preparado, porque Estados Unidos se tiene que quebrar. Sí, Señor. Esa impresión de los dólares no es... Dios los está encegueciendo, créame. Dios los está encegueciendo. Un país no puede imprimir tantos millones de dólares en un año. Dicen que imprimieron más en un año que en 2 siglos. O sea, hay tanto papel que ya esto colapsa. ¿Y su fe dónde está? ¿En la economía de Estados Unidos? ¿O se tendrá que después irse para su propio país de pronto con las manos vacías? No lo sabemos. Pero a lo que yo quiero ir es que sea lo que sea, venga lo que venga, que podamos seguir creyendo en Dios. Que podamos seguir confiando en ese Dios maravilloso que nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. Me gustan los 3 hebreos, porque los 3 hebreos, Nabucodonosor le dijo: ustedes quieren morir, mire, ¿qué es tanto arrodillarse al son del tamboril? Yo hago sonar todo eso y ustedes se arrodillan y ya, el asunto arreglado. Yo a ustedes los estimulo, estoy dando otra oportunidad. Eso es lo que dice el diablo siempre. Pero ellos dijeron: sepa, oh rey, que a nuestro Dios serviremos y Él nos va a guardar. Me gusta la expresión porque dice: Él nos va a guardar del horno de fuego. Pero ahí dice: y si no fuese así. O sea, Dios no está condicionado a guardarnos en todo tiempo, y a bendecirnos en todo tiempo, y a sanarnos en todo tiempo. Y entonces ellos entienden y dicen: y si no fuese así, sepa, oh rey, que a nuestro Dios serviremos. Amén. O sea, en otra palabra, entregaremos nuestra vida por nuestro Dios. Pero estamos tan convencidos: ¿quién es Él? Amén. ¿Usted está convencido quién es Dios? ¿Ah? Amén. La gloria a Dios. Aleluya. Aunque me maten, Él esperaré. Amén. No importa lo que llegue.
Y si no llega, le va a llegar la tragedia para nuestros hijos o nietos, pues mejor. Estamos en un país de abundancia, aprovechemos más, nos debemos de consagrar, de ser agradecidos y seguir creyendo que Dios está con nosotros. Amén, amén. ¿Qué más hace la incredulidad? ¿Trae qué? Ceguera espiritual. Trae ceguera espiritual. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en el cual o en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de qué? De los incrédulos. Y uno dice, wow, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo le estoy explicando bien. Pero es que, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no toma la decisión? ¿Por qué no da un paso adelante? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está tan estancado? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Quitar esa ceguera espiritual. Sí, Señor, amén, amén. Oiga, y mire trae la condenación en el lago de fuego. Aleluya. 21:8 de Apocalipsis, ¿qué dice? Pero los cobardes, oiga, ahí lo puse en grande. Amén. Está en segundo lugar. Sigue diciendo, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán que su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es. Por eso el centurión Cornelio era un hombre de bien, daba limosnas, ayudaba a la gente, oraba a Dios en su forma de creer, pero no había tenido una experiencia personal con el Señor. Y Dios tiene misericordia de Cornelio y de su casa, ¿cierto? Amén. Porque aunque era un hombre de bien, era un buen ciudadano y trataba de buscar a Dios a su manera, el Señor le dio un empujoncito para que entendiera. Y Pedro tiene que ir a explicarle el evangelio, creyó de corazón y ahí mismo recibió el Espíritu Santo. ¿Ah? Sí, Señor. Se fue el paquete completo, le faltaba un poquito, solamente creer y ya. Se metió de lleno al evangelio y fue salvo. Pero mire aquí, hermanos, está en segundo lugar. Los cobardes, los que se apartan, y los incrédulos, los que no creen, los que no creyeron, tienen parte en el lago de fuego. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. El único remedio para la incredulidad, ¿qué es? No es más. No es más. Es tan sencillo. Amén. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, creo. Es sencillo, no es más, es creer. Pero creer no es decir, sí, yo creo que el Evangelio es la verdad. Muchos me lo han dicho. Yo creo que el Evangelio es la verdad, pero cuando yo digo yo creo, no estoy, no, ya, entonces quité la incredulidad de un lado de mi vida. No, creer es que tomar decisiones. Varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Dijeron a Simón Pedro. Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, tomen la decisión, crean a lo que yo les estoy diciendo. ¿Pero qué? ¿Cómo me demuestran que ustedes creen? Tomando la decisión. Y fueron bautizados, ¿cuántos? Como 3,000 personas, dice la palabra del Señor. O sea, sí tomaron la decisión. ¿De qué? De creer. Así que el único remedio para la incredulidad es creer. Quitar todo argumento, todo orgullo, toda altivez, todo conocimiento vano, toda basura que haya en nuestro cerebro, en nuestra mente, y decir, ya, yo creo que este evangelio es la verdad, me voy a arrepentir de corazón, me voy a hacer bautizar en el nombre de Jesús, voy a pedirle al Señor el Espíritu Santo, voy a dar fruto, voy a tener esa bendición de seguir adelante en este precioso evangelio, y voy a ser salvo por la gracia de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué?
porque le creo a Él. Creo que Jesús es mi Rey, es mi Señor, es mi Dios, es el Espíritu Santo. Es el único que me ha convencido del pecado. Sí, Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué? Al que cree, todo le es posible. Por eso yo le digo, ¿usted cree que puede ser salvo? Aleluya. Amén. Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Le dicen los discípulos. Sí, Señor. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. La única forma de poder ser salvo es creyendo a este precioso evangelio, creyéndole a la verdad, creyéndole al Espíritu Santo. Así que nos dejamos convencer por el Espíritu Santo para que Él pueda hacer una obra preciosa y maravillosa. Amén, amén. Así que si yo creo que soy pecador, me arrepiento de corazón. Sí, Señor. Y ya dejo de pecar y agrado a Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su bendita palabra. Gloria al Señor Jesús, gracias te damos, porque tú nos